Le bendiga, le damos la bienvenida. Qué gusto que nos esté acompañando en esta su iglesia de Cristo de Benecer Aguascalientes. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar una vez más aquí. Siéntase bendecido, le damos la bienvenida. Que pueda usted ser bendecido y que podamos ser ministrados por medio de la palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Job 23:10. Cuando esté ahí, diga gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en la Biblia de las Américas, dice, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Vamos a hacer una palabra de oración. Le invito, si usted está ahí en casa, no sé si esté cenando, esté platicando, le invito que tenga ese tiempo para ponernos delante del Señor. Es la oportunidad que el Señor nos da de venir y buscarle a Él. Amén. Le invito a que se cubra la cabeza. Esto es para la mujer, dice la palabra. Ahí en Corintios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, maravilloso Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar. Nos sentimos privilegiados, bendito Padre, de venir, bendito Dios, a exponer tu palabra, pero también que sea bendecida tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, con autoridad, con sabiduría, con unción, mi Dios amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, por cada necesidad, Señor. Te pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que tú tomes cada necesidad de tu pueblo, Señor. Si alguien está viendo la transmisión y trae alguna necesidad, Padre, la ponemos delante de ti, Señor, y ponemos cada necesidad, bendito Dios, que ha llegado hasta nuestro pastor, bendito Dios. Te rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por aquellos que estén atravesando alguna situación de enfermedad, de duelo, de tristeza, la situación que sea, Padre, la ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sé tú quien tome el control y que tu Espíritu Santo vaya y ministre cada vida, Señor, aún en los hospitales, Señor, ahí donde se encuentren, maravilloso Dios, sé tú el Dios que restaure, que refuerce esas defensas, quien transforme vidas, Padre. Te damos gracias por cada necesidad y ponemos delante de ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús, cada uno de los que han dispuesto en su corazón darte, bendito Dios, aún de aquellos que ni nos conocen, pero saben que es para ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que recibas cada ofrenda, cada diezmo, cada aportación, Padre, que sea recibida por ti, Señor. La ponemos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y te rogamos, bendito Dios, que no falte alimento en cada casa, Señor amado. En cada casa que te honran, bendito Dios, y reconocen que es mejor dar que recibir y que aún reconocen que lo tuyo es lo que tú pides, bendito Dios, pero que lo hagan, bendito Dios, por reconocimiento y que la ofrenda por amor, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, bendícelos, bendito Dios, sígueles multiplicando, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te rogamos por tu palabra, que sea expuesta como tú quieres, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Padre, te damos la gloria y queremos ser bendecidos, mi Dios, a mí que expongo tu palabra y a los que escuchan, maravilloso Dios. Toda gloria y toda honra es tuya, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire qué palabra cómo Job logra transmitir algo que él sabe que en nada le atribuyó despropósito a Dios. Y quiero decirle que el día de hoy vamos a hablar de algunas, qué puede provocar o cómo se puede producir una prueba familiar y que veamos de una manera hermosa una prueba que podamos estar pasando, porque dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Entonces, si dice la palabra que todo obra para bien, entonces vamos a ser probados. Repita conmigo, vamos a ser probados. Pero fíjese nada más, dice,
pero Él sabe el camino que tomo. Entonces usted y yo tenemos que saber que Dios sabe el camino que estamos tomando. Pero también Job tenía la convicción de que iba a ser probado, pero aún sabía que aún de toda situación, fíjese, ya al terminar casi los capítulos de ahí de Job decía, ahora mis ojos te ven. Entonces Job había conocido a Dios, pero de una manera diferente. Ya cuando viene un trato se conoce a Dios de otra manera. Entonces dice, cuando me hayas probado. La palabra probado aquí es, si usted se va al Strong, dice que es como examinar. Entonces, cuando Dios nos examina, es porque Dios quiere ver qué hay en nuestra vida, quiere ver qué es lo que está pasando en medio de nosotros, pero sabe que no porque quiera solo saber, sino porque quiere ver de lo que estamos llenos, de lo que estamos hablando, lo que estamos oyendo. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice que saldré como el oro. Y la palabra oro me llamaba la atención que en una de sus definiciones quiere decir aceite. Entonces, cuando usted y yo somos probados, después de esa prueba lo que sale de nosotros es aceite, y el aceite nos habla de unción, nos habla que usted y yo somos habilitados. Vemos aquí que Job fue probado en cada área de su vida, en lo familiar, porque tuvo prueba. Fíjese nada más, ¿qué era lo que el enemigo quería de Job? Si nosotros nos vamos y estudiamos lo que es Job, a lo que se resume, amén, que era un hombre íntegro, que era un hombre recto, que era un hombre, fíjese nada más, mi siervo Job era un hombre, era un siervo de Dios, pero fíjese nada más qué cosas, cómo su esposa le decía, ya cuando lo veía tan mal, ya cuando lo veía que decía, ay Job, todavía mantienes tu integridad. ¿Sabe lo que quería el enemigo de Job? Que salieran palabras de maldición para Dios, que renegara de Dios. Aún la esposa de Job parecía, quiero aplicarlo de esta manera, parecía que el enemigo la contrató, porque le decía, ay ya Job, solo di la palabra, maldice a Dios y muérete. Imagínense qué esposa que le pueda decir eso a un esposo. Digo, Dios mío, ¿qué trato habrá tenido también esa esposa? Y no justifico, no, a lo que voy es cómo ella, al verlo lejos de mi amor Job, ¿qué hacemos? Clamamos, o sea, decía, ¿todavía mantienes tu integridad? Job sabía en quién estaba su confianza. Job sabía que aún en medio de la prueba, ahí estaba Dios. Job, si usted y yo lo aplicamos en un ámbito, hoy es un viernes familiar, si usted y yo lo aplicamos de una manera familiar, Job fue probado, sus hijos. Dice que un día estaban haciendo fiesta y que llegó un criado y le dijo, Job, tus hijos les acaba de pasar esto, se cayó el techo y ahí quedaron. Sus bienes los perdió, su ganado también. Lo único que le quedó fue su esposa, gloria a Dios. Fíjese nada más. Entonces usted y yo, como esposas, usted y yo tenemos un papel tan importante. Usted y yo, amada, si usted me está escuchando, no es para mujeres esta predicación, pero quiero aprovechar que si usted y yo como amadas, usted y yo podemos, perdón, influenciar, ya sea para edificar, dice la Biblia, la mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos la derriba, con nuestras obras podemos derribar. ¿Y cómo podemos hacer que se derribe una casa? Por lo que hablemos. Esa mujer, la esposa de Job, lo que le decía a Job, decía, ya, imagínese ese panorama, imagínese ese momento, esa escena, decir, Job, ya, todavía mantienes tu integridad, ya maldice a Dios. Pero después de eso, ¿qué le decía? Y muérete. ¿Qué palabra estaba saliendo de ella? Si lo aplicamos hoy en día, ¿qué palabra sale de tu boca? Amada, amado. ¿Qué palabra sale de nuestra boca para con nuestros hijos? A veces podemos hablar cosas que nos podemos arrepentir. Y válgame, si nos arrepentimos, nos duele haberlo hecho.
Pero ¿sabe qué pasaba aquí en la vida de Job? Dice, cuando me haya probado, entonces déjame, te digo que tú y yo vamos a ser probados, que tú y yo vamos a pasar por pruebas, pero que después de cada prueba vamos a salir más fuertes. Dice la Biblia que junto con la prueba el Señor da la salida. Entonces Job dice, saldré como el oro, saldré. Dice que amarillo, saldré resplandeciente. ¿El oro de qué nos habla? De santidad. Entonces, cuando nosotros nos prueban, después de la prueba, cuando nosotros aprobamos, porque déjele digo que una prueba es para saber si salimos aprobados o reprobamos. Cuando alguien reprueba, se le vuelve a hacer la prueba. Válgame la redundancia. Cuando alguien no es aprobado, vuelve a pasar un examen, vuelve a ser probado. Y la idea es que tú y yo, a la primera que estamos viendo, pero que entendamos que es un propósito de Dios las pruebas. Vamos a ir a Proverbios 17:3. Dice la palabra, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Entonces, ¿qué va a ser probado en usted y en mí? Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿qué hay en nosotros? ¿De qué nos estamos llenando? Dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Aún la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué va a ser probado en nosotros? Repita conmigo, el corazón. Nuestro corazón va a ser probado, amado. Nuestra familia, como familia va a ser probado nuestro corazón. Entonces, fíjese nada más, un corazón alegre, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero se imagina un corazón amargado, nunca se ha topado con alguien que tenga amargura o nunca se ha topado que usted vea al espejo y diga, ay Dios mío, qué cara está el azúcar. Que usted pueda decir, Dios mío, qué cara tengo. O nunca le ha pasado que usted se pueda ver al espejo y que pueda decir, que aún sus rasgos pueda decir, híjole, como que se ve que no estoy ni sonriendo, se ve que no tengo gozo, porque el gozo se ve. Pero también sabe que la amargura se oye por lo que hablamos. Entonces aquí el corazón alegre hermosea el rostro, pero dice que el Señor va a probar nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día, amado, amada? Familia del Señor, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos animados, estamos gozosos, estamos frustrados, estamos abatidos, estamos... Póngale ahí la palabra que usted quiera. No sé cómo esté el día de hoy tu corazón, pero te quiero decir que el Señor va a probar los corazones. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que fíjese nada más, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, usted y yo vamos a ser probados para cumplir un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Independientemente, usted y yo podemos estar orando diario. Amén. Usted y yo podemos estar diario clamando, ayunando, guardándonos, buscando la limpieza. Pero la prueba va a llegar. Y aunque reprendamos, ¿sabe por qué? Porque si usted y yo hablamos hoy de pruebas familiares, es que posiblemente haya familias que estén en un trato como familia. Y si hoy es un viernes de familia, alguien que me viene a la mente se imagina Jacob y Rebeca, Isaac y Rebeca, cuando fueron con sus hijos, uno prefería a uno y otro prefería a otro. Entonces vemos acá que en la familia de Isaí con David, David no era preferido, David era menospreciado. Y si lo vemos nosotros acá en la vida de José, José también era menospreciado. Pero ¿a qué voy con esto? Que cada uno tenía un propósito, que cada uno tenía un llamamiento, pero también cada uno tenía un proceso
un tiempo de prueba. Si hablamos de un José, fueron 13 años. El 13 nos habla de rebeldía. Quiero yo pensar que hasta que él se le quitó la rebeldía. Quiero yo pensar que pudiera ser que usted y yo, si nos van a probar el corazón, vamos a ver de qué está lleno nuestro corazón. Y que como familia vamos a ser probados como familia. ¿Cómo somos como familia? Yo no sé si usted el día de hoy puede decir, mi familia está todo viento en popa, todo bien, gloria a Dios. Si está así, gloria a Dios. Pero si no está tan bien, gloria a Dios. Porque Dios, dice la palabra aquí en Job, dice que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y si Dios tiene un propósito en tu vida, con tu familia, Dios nos va a probar. Repita conmigo, Dios nos va a probar. Pero no es para que nos asustemos. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a ir a Éxodo 15:25. Dice, entonces clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. Aquí habla del pueblo de Israel, pero fíjese que nada más dice que después de andar por el desierto, que duraron 3 días por un desierto y llegaron a Mara. Y ahí nos habla de que Moisés, pero fíjese qué cosas. Si usted se va a versículos antes, dice que cuando llegaron a Mara, dice que buscaron agua y que no había. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo? Empezó a murmurar en contra de Moisés, empezó a murmurar en contra de su autoridad, empezó a murmurar del hombre que Dios había levantado y dice que ahí los puso a prueba. Entonces, en medio de la prueba, Dios nos va a poner para ver qué sale de nuestra boca. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, dice de ahí mismo de Éxodo 15, dice, dice, y ahí los puso a prueba. El Señor les dijo, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, dice, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire nada más, ahí les da un estatuto y ordenanza, pero lo primero que hizo Dios fue ponerlos a prueba. En algo, en una necesidad física, lo que Dios esperaba es que el pueblo saliera y que saliera confianza. En medio de la prueba, Dios nos da una respuesta y nos da promesa, porque lo primero que Dios les decía, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto. Entonces, ¿cómo fue que los puso a prueba? Aquí el pueblo empezó, creo yo que cuando empezó a murmurar, él tuvo en poco lo que Moisés les estaba diciendo, porque dice que entonces el Señor clamó, se encontraron agua, pero en las aguas en Mara, dice la Biblia, dicen que eran amargas y no se podían tomar. Dios los estaba poniendo a prueba al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, quiero yo pensar que era tan prontito que a la primera empezaban a murmurar. La idea es que tú y yo como pueblo, como iglesia, como hijos, de nuestra boca no salga la murmuración cuando vemos que las cosas no salen a la primera. Lo que Dios hace es que dice que ahí los puso a prueba. Y tanto fue que los puso a prueba que ahí mismo en Éxodo dice, y dijo, si oyeres atentamente pero vea, ahí les dio estatutos y ordenanzas, pero vea qué cosas. Cuando Dios nos da un estatuto, Dios aquí nos pone lineamientos. Dios les estaba poniendo lineamientos para probarlos. ¿Y qué era en lo que los estaba probando? En que de su boca no tenía que salir murmuración. Yo te quiero decir que de nuestra familia no demos lugar a la murmuración. Si en tu casa
tus hijos escuchan que tú hablas mal del Moisés que Dios te puso, al día de hoy, el pastor que Dios te puso, no te sorprenda que tus hijos vayan a hablar mal de él. No te sorprendas si el día de hoy tú no quieres congregarte, que tus hijos que tú después les vayas a decir a tus hijos, es que vamos a la iglesia, ¿por qué no se quieren congregar? Papá, mamá, si ni tú querías, ¿por qué me quieres hacer algo que tú ni tú querías hacer? Entonces, como familia, que de nuestra boca no salga murmuración, que tú y yo tengamos la capacidad, así como ese pueblo de Israel, que a ti y a mí no nos acontezca, vamos a ser probados, pero que tú y yo pasemos la prueba. ¿Qué pasó con Aarón y Miriam? Ellos murmuraron de su hermano. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios les habló, y fíjese nada más lo que hace Moisés. Dice que cuando llegó esa nube, que María, la hermana de Aarón, quedó blanca como la nieve, pero era de lepra. ¿Y qué dice? Moisés le decía, Señor, ten misericordia de ella. Entonces, ¿sabe lo que Dios nos pone a prueba? Es que sale de nuestra boca. Con Job era que él no tenía que renegar de Dios, que no tenía que salir palabras para maldecir a Dios. Hoy en día, para ti y a mí, como el pueblo de Israel, que en ti y en mí no haya murmuración, porque si lo vemos en el capítulo anterior, creo que es en el 20, dice, en el 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque eran aguas amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. En el versículo 24 de Éxodo 15 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Pero fíjese nada más, yo digo, le dejaban toda la carga a Moisés, como diciendo, a ver Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver, si tú no sacaste, o sea, es como decirle al pastor, a ver pastor, pues usted se imagina qué tremendo, a ver pastor, pues si usted nos está invitando, pues díganos qué vamos a hacer, pero ya de una forma, aquí el pueblo le estaba exigiendo, no le estaba diciendo, como diciendo, si empezaron a murmurar, después decían, a ver, ¿qué vamos a hacer? No era que Moisés, nos ponemos a clamar a Dios. Y dice que Moisés, dice, entonces él, ahí no dice que todo el pueblo. Entonces, que usted y yo como familia aprendamos a clamar a Dios, no solo uno de la casa. Porque aquí dice, entonces Moisés clamó a Dios. Qué hermoso hubiera sido que vamos a clamar a Dios. En la unidad hay un tremendo secreto de bendición, y no es ni tan secreto porque usted y yo lo sabemos. Hay algo tan poderoso en la unidad que si usted y yo pudiéramos ver lo espiritual que pasa, usted y yo con más frecuencia lo haríamos, con más frecuencia de hacernos uno, con más frecuencia de ponernos de acuerdo con nuestros hermanos para poder orar al Señor y poder clamar. Amén. En Job 7:17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, que lo examinas cada mañana y cada momento lo pongas a prueba? Ahí la palabra engrandezcas, si mal no recuerdo, dice que es enaltecer, engrandecer, poner por alto. Entonces, cuando usted y yo somos probados, la prueba nos va a hacer, cuando usted y yo pasamos la prueba, es que usted y yo vamos agarrando un nivel de madurez, que vamos agarrando un nivel de crecimiento espiritual y vamos forjándonos de un carácter en Dios. Vemos aquí que dice, y a cada momento lo pongas a prueba, a cada momento lo estés examinando. Y si dice que a cada momento, es que Dios está en todo momento con nosotros. No es que Dios nos haya desechado, no es que Dios nos haga a un lado o que Dios se olvida de nosotros. A cada momento lo que tú y yo podemos estar haciendo, ahí está el Señor. En todo lo que tú y yo podamos estar haciendo, ahí está el Señor. Repite conmigo, ahí está el Señor. Entonces vemos aquí que cuando el Señor nos pone a prueba es porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión espiritual, a un nivel de madurez, y que usted y yo, que no seamos como niños, porque ¿cómo es el niño? Es más, ¿cómo es la característica de una ovejita?
todo le duele, todo le cala, si no lo saludan, y si dijeron algo, sintió que fue por él, sintió que hablaron de él, no lo saludaron, de todo se siente, le es fácil decir, es que no me quieren, es que yo vengo, ayúdenme, sálvenme, si ya el Señor lo salvó, socórranme, o sea, es puro me. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo empezamos a ver el propósito en las pruebas, vamos obteniendo un nivel de madurez. A veces Dios puede probar a la gente afuera. Dice la palabra de Dios en Salmos 11:5. Dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Entonces dice que el Señor prueba al justo y al impío. Entonces déjeme le digo que alguien que está en la iglesia y que de repente, perdóneme la palabra, se aleja de Dios, se vuelve un impío, es alguien que ya probó, es alguien que conoció y se va aquí, Dios lo sigue probando. No es de que, ay, cuando estaba en la iglesia me iba peor, mejor me voy porque allá afuera en el mundo estaba mejor. Esa es una mentira del diablo. Usted y yo no estábamos mejor afuera, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Usted y yo no éramos creación de Dios, pero después de que recibimos usted y yo al Señor, somos hijos. Dice que al que le recibe como Señor, le da el derecho de ser llamado hijo. Entonces, no es lo mismo ser alguien que está fuera, que no ha recibido al Señor, a alguien que ya está en el camino del Señor y que de igual manera dice que el Señor prueba al justo y al impío. Entonces, no nos vamos a escapar de ser probados. Usted y yo no estamos en un evangelio de pare de sufrir, porque si usted nunca pasa por una prueba, preocúpese. Porque dice la Biblia que Dios al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Entonces va a haber momentos en que usted y yo vayamos a ser disciplinados, pero también va a haber momentos donde vamos a ser probados. Pero la prueba, fíjese nada más cuando dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que le pongas en una posición mayor? ¿Qué es el hombre para que tú? Hay una versión que se me hizo muy hermosa y creo que es la Reina Valera que dice, ¿qué es el hombre para que tú pongas tu corazón en él? Cuando yo lo leí dije, wow, qué hermoso. ¿Qué es el hombre para que Dios ponga su corazón en él? Yo no sé, dice, si Dios puso su corazón en nosotros, qué bendición y qué privilegio. Pero ¿sabe qué? Es para examinarnos. Es para ponernos a prueba. Y si usted y yo como familia estamos siendo probados, pasemos la prueba, amado, amada, pasemos la prueba, porque es para darnos una mejor posición, es para no dejarnos. No es lo mismo el que está en el atrio, no es lo mismo el que está en el lugar santo. Usted y yo tenemos que estar en el lugar santísimo. Y no es lo mismo de ser fiel, escogido. Muchos son los llamados, muchos son los escogidos, pero los fieles. Dice la Biblia, aún los escogidos serán engañados. Pero usted y yo, amén, somos llamados, escogidos, pero los fieles, me da a entender que esos no van a ser engañados. Entonces usted y yo no solo tenemos que quedarnos en los llamados ni en los escogidos, sino ser fieles, porque aún los escogidos van a ser engañados, pero los fieles, esos fieles son como los que, déjeme le digo, no es que no tengan aflicciones o problemas, no, obvio que se tienen, pero son los que van pasando la prueba. Y si tú y yo estamos hablando de hoy de pruebas familiares, es porque Dios nos quiere pasar a un nivel mayor, a otra dimensión, a una posición mayor, a una posición más alta. Amén. Daniel 1:14, Biblia de las Américas, cuando lo tenga ahí dice gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Los escuchó pues en esto
y los puso a prueba por 10 días. Aquí nos habla, creo que era Balsasar, y si no hay, usted lo corrobora. Pero aquí nos habla de Daniel y 3 amigos. Y dice la Biblia que Daniel, que escuchó, dice, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Daniel le decía, a ver, pongámonos a prueba, pon a tu gente a prueba y pongámonos nosotros. Dice, nosotros vamos a ofrecer un ayuno de 10 días, solo comiendo legumbres y tomando agua. Dice, y tú escógete gente que coma los manjares del rey y tome vino. Y dice que al pasar los días, que al pasar los 10 días, que los rostros de los que, déjeme lo busco porque hay algo que me llamaba la atención para decirle, es Daniel 1:14. Creo que me iba a ir, fíjese, le voy a leer. Dice el 1:14. Fíjese, dice el 1:12, dice. El 1:11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de tus muchachos, de los que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Pero fíjese aquí, dice, consistió pues con ellos en esto, probó con ellos 10 días. Y vea lo que dice el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Entonces, dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos les dio conocimiento. Fíjese nada más, a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia, todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Pasados pues los 10 días de los cuales había dicho el rey que trajeran al jefe de los eunucos, los trajo delante del rey Nabucodonosor. Fíjese nada más, me llama la atención que después de esos 10 días de que se abstuvieron, de que se pusieron a prueba, ¿qué pasó con ellos? Dice que Dios les dio el conocimiento y la inteligencia en las letras y en la ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en las letras, en la palabra de Dios, en el entendimiento, pero también en toda visión y sueños. Entonces aquí los puso a prueba, pero ellos pasaron la prueba, porque después de esto ellos empezaron a entender, y Daniel empezó a tener una revelación, una inteligencia. Yo no sé, dice la palabra de Dios, dice, está uno falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la da. Amén. Tú y yo podemos estar orando pidiéndole al Señor sabiduría, pero si tú y yo pasamos la prueba, tú y yo podemos obtener entendimiento en las visiones que Dios nos pueda dar, que no nos sean parábola. Yo no sé si tú has tenido sueños que digas tú, ay Dios mío, tuve un sueño, pero me fue parábola, porque no le entendí. Pero qué hermoso que digas tú, tuve un sueño y de ese sueño yo entendí que Dios me quería decir esto y que este sueño fue tan claro. Mire, el otro día el Señor me habló por un sueño y yo estoy segura que fue el Señor, y en el sueño me daba una palabra. Y es una palabra tan extraña que jamás en mi vida la había escuchado. Y nos pusimos a buscar en el diccionario y todo, y esa palabra existe. Y da a entender que esa palabra, ¿te recuerdas qué era, mi amor? Que era después de pasar algo, ¿verdad? Lo que venía, decía, pasar algo, dice, es algo más. Entonces, cuando yo escuché esa palabra, yo le decía, es que era esta palabra. Cuando yo la apunté, porque estaba tan difícil que dije, se me va a olvidar.
Y yo la apunté y al buscar la definición dice que esa palabra significa para algo más que viene. Y yo decía, Dios mío. Entonces, Dios nos habla, pero que usted y yo podamos entender cuando pasemos la prueba qué es lo que Dios quiere que entendamos, que Dios nos pueda dar la revelación de los sueños, de las visiones y entender su palabra. Qué tremendo es que usted y yo tengamos sueños y Dios nos habla y no entendamos. Ahí no es, perdón, ay, es que Dios no me habló claro. No, es que a lo mejor nuestro estado espiritual no es tan, yo creo que nuestra espiritualidad puede estar aquí y la carnalidad puede estar acá, que a veces puede ser que ahí, dice la Biblia, que están en pugna. Entonces usted y yo, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No sé si a usted le ha pasado que tenga un sueño y diga, este sueño es de Dios, y aún en el sueño diga usted, que no se me olvide, y se despierta, híjole, ya se me olvidó. Entonces usted y yo tenemos que meterle más para que cuando usted y yo seamos probados, pasemos la prueba. Que usted y yo seamos como ese Daniel y esos tres que andaban ahí con él, que después de eso sus rostros resplandecían. ¿De quién resplandecía el rostro? El Señor Jesús cuando llegó que estaba orando, dice que su rostro, sus vestiduras resplandecían. Entonces que usted y yo se vea reflejado, que aún en medio de la prueba, usted y yo salgamos aprobados. Vamos a ir, si el Señor puso a prueba al pueblo de Israel, el Señor puso a prueba fíjese, Daniel dijo, ponnos a prueba. Yo no sé si usted, yo creo que nadie le ha dicho, Señor, pruébame. Y fíjese nada más, ¿cómo es el Señor en Malaquías 3:10? Que el Señor sí dice, pruébame. El Señor dice, pruébame en esto. ¿Y alguien me puede decir en qué dice Dios que lo probemos? ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra en Malaquías 3:10, no se asuste. Déjele digo, este versículo asusta a los que no diezman, pero a los que tienen por convicción para quién es el diezmo, lo hacen y con amor. Malaquías 3:10, la Biblia de las Américas dice, traed todos el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otras versiones dice hasta que te alcance, hasta que digas ya no más. Aquí dice, ponedme a prueba. Mire nada más qué palabras dice. Y dice, esto dice el Señor. No lo dice el apóstol Pablo, no lo dice Malaquías, no lo dice Daniel, no lo dice Isaías, no lo dice Job, no lo dice Daniel, no lo dice Pablo, no lo dice Jesús, no lo dice. Déjeme le digo, es el Señor quien lo dice. No lo dice el pastor, no lo dice la esposa del pastor, no lo dice el apóstol, no. Aquí dice, y ponedme ahora a prueba. ¿Usted cree, si el Señor dice, pónganme a prueba, ¿usted cree que nos vamos a escapar de la prueba? Pero eso lo da el Señor, pero esto es para bendición, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Cuando tú y yo tenemos la convicción de diezmar al Señor, el Señor, no, qué hermoso es el Señor que aún dice, ponme a prueba como diciendo, ¿tú crees que yo te voy a fallar? ¿Tú crees que yo te voy a engañar diciendo ponme a prueba si todo lo que tú siembres lo vas a cosechar? Pero dice la Biblia, el que siembra escasamente segará. Entonces, la cosecha no depende de Dios. La siembra que tú hagas, eso es lo que vas a cosechar. Pero si tú y yo agradamos a Dios, dice, ponme ahora a prueba. Ve nada más qué hermoso. Aquí nos habla de que José no daba un porcentaje, pero José no daba solo el 10. José daba, si lo aplicamos, era como un 20. Pero la Biblia dice, traer ahora el diezmo. Dios te da a ti un 90.
A ti y a mí nos da un 90. Y a veces ni en el 10 podemos ser fieles. Esto le puede calar al que no lo hace, pero al que lo hace le da la seguridad y le da la convicción de decir, estoy en lo correcto. Mire, yo conozco una de tantas familias, le voy a decir. Si mi hermanita Santa nos está escuchando, ella va a saber que lo que estoy diciéndole, esto es algo que Dios lo ha aprobado. Me recuerdo que en una ocasión ella le dijo al pastor, le dijo, ay pastor, dijo, fíjese que quiero vender tamales, o no me recuerdo si ya los estaba empezando a vender. Y le dijo, empecé con 4 kilos. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Dijo, no, mi hermanita, al rato va a vender hasta 20. Dijo, y va a tener hasta gente trabajando. Dijo, y esa es una puerta que Dios le va a bendecir. Le empezó a declarar, y ¿sabe qué dijo la hermana? Amén, yo creo esa palabra, amén. Vive Dios, hermanos, que esa palabra se ha cumplido a cabalidad. Pero también ¿sabe qué? Está la convicción de que ese trabajo, esa bendición, esa puerta la abrió Dios. Y cuando se tiene la convicción de lo que es de Dios, Dios ahí respalda, Dios ahí bendice. Cuando Elí le dijo a Ana que se haga mujer como tú has pedido, o sea, en el poder del hombre de Dios, ahí hay. Pero déjele digo, aquí no es el hombre de Dios, aquí es Dios. Entonces, cuando tú y yo le damos a Dios, ay, no, es que se me hace tan hermoso que dice, ponme a prueba. Yo te quiero decir a ti, hermano, hermana, si tú estás viendo esta transmisión, si tú has tenido problemas en lo económico y has trabajado el extra y dices tú, es que no me rinde, es que no veo por dónde, te invito a que te pongas a ver si estás diezmando. Donde tú te congregues, donde tú sientas que ahí está tu pastor, es tu padre espiritual, en la iglesia donde tú te congregas, si tú lo estás haciendo, dice la Biblia, dice, ponedme ahora a prueba, dice, esto dice el Señor. Yo te quiero invitar que tú hagas la prueba. No es que te diga prueba a Dios, no, haz la prueba, inténtalo. Dale a Dios lo que es de Dios, pero no con queja, no con dolo, no con dolor de decir, ¡ay! ¿Qué van a hacer con él? A ti no te importa lo que se va a hacer con él. Posiblemente Dios te está probando la fidelidad. Posiblemente Dios te está probando de decir, bueno, le abrí esta puerta de bendición, pero veo que ni aún así me da. Yo no te estoy diciendo que Dios te la va a cerrar. No, no te lo estoy diciendo. Pero Dios ve la fidelidad aún en eso. En Zacarías 13:9 dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro, invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo y él dirá, él es el Señor mi Dios. Entonces, el Señor prueba para que de ti y en mí salga, Señor, tú eres mi Dios. Yo no te quiero hablar aquí de una tercera parte, de los que se van, de los que se quedan. Si hoy por hoy tú y yo estamos aquí, tú y yo podemos ser probados para que digamos, Señor, tú eres mi Dios. Pero ¿de qué forma van a ser probados? Por medio de fuego. Pero ¿qué pasa? El fuego se purifica, el oro se purifica con fuego. Entonces, imagínate una prueba de fuego, pero al final del día que tú y yo reconozcamos que sin Dios no somos nada. Mateo 16:1 dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Vea nada más, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Los escribas y los fariseos y los saduceos pusieron a prueba al Señor Jesús. ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios no nos ponga a prueba? Va a haber pruebas que podamos estar atravesando, va a haber pruebas, situaciones, adversidades, aún en el cuerpo. Mire, Job fue probado en la familia, en su salud, en su cuerpo, en su economía.
Entonces yo no sé que como familia, cómo podamos, yo no sé si tú puedas estar siendo probado en la unidad de tu casa. Que de repente digas, híjole, es que ya no se llevan ni el más grande con el más chiquito, o yo con mi amado, o él con la chica, con la grande, o sea, que empieces a ver y dices tú, no, aquí está pasando algo, pero nada va a pasar. Dice que todo es con un propósito. Nada va a estorbar los propósitos de Dios. Entonces, toda prueba que tú y yo podamos estar viviendo como familia es para mejorar, es para darnos una mejor posición. Y vimos en el Salmo 7:9 dice, consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Dios nos va a probar los corazones. Dios va a probar cuáles son nuestras intenciones. Basta escuchar a alguien para saber de qué está lleno. Basta escuchar a alguien para saber qué trae en su corazón. Que tú y yo seamos gente que tiene de Dios, que tú y yo seamos gente que transmite de Dios, porque dice la Biblia que donde está su corazón, ahí está su tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo tú y yo el día de hoy, amado, amada? Hay oportunidad, hay tiempo, es un tiempo donde tú y yo tenemos que estar valorando lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque esto no es nada más tú, no es nada más yo, es a nivel global donde se está viviendo un trato. Porque Dios quiere darnos cosas aún mayores y que aún valoremos lo que tenemos y a los que tenemos. Entonces Dios va a probar los corazones. En el mismo Salmo 7:9 dice que Dios prueba los corazones y los riñones. Los riñones son como un filtro, lo que filtran, lo que purifican. Si tú y yo lo espiritualizamos, ¿cuánto nos estamos limpiando? ¿Cuánto nos estamos purificando? La parte interior, ¿cómo nos estamos ministrando? ¿Cuánto nos estamos ministrando tú y yo? Es algo interno, es algo que tenemos tú y yo. Los riñones son para filtrar y desechar. Tú y yo tenemos que aprender a desechar lo que a Dios no le agrada. Tú y yo tenemos que aprender a desechar aquello que a Dios no le agrada. Porque puede haber cosas que a ti y a mí nos agraden, pero a Dios no le agradan. Puede haber cosas que tú y yo sentamos, ay, es que a mí me gusta esto, pero hay cosas que a Dios no le agradan. Y lo tremendo es que tú y yo sabiendo que a Dios no le agradan, lo hagamos. Entonces que Dios prueba los corazones y los riñones, Dios prueba lo interno, nuestra intimidad, aún el área sexual, ¿cómo está? Lo interno, ¿cómo está? ¿Cómo está lo de adentro, amado, amada? Como familia, nuestra familia, porque solo el que vive sobre cuatro paredes sabe la realidad de cómo estamos. Miren, el Face dicen, fulana de tal siempre anda en cada lugar. Mire, hoy platicaba con una de mis hijas, me decía, yo no sé cómo le hace una amiguita de ella, usted no la conoce, decía, si siempre se queja de dinero y siempre anda en lugares con sus amigas y comiendo, dice, y siempre dice que no tiene dinero, mamá. Le dije, bueno, pues déjala, dice, pero yo creo que va creciendo con una mentalidad de pobre. Le dije, pues sea ahí el detalle, porque si está declarando, no tengo dinero, no tengo dinero, ahí está acarreando la pobreza. Entonces, ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo nos estamos usted y yo purificando? ¿Qué estamos usted y yo dejando que salga de nuestra boca? Usted y yo podemos estar siendo probados para ver qué sale de nuestra boca. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, de lo que salga de nuestra boca, de eso estamos llenos. De la abundancia del corazón, eso habla la boca. Yo siempre he creído, yo le voy a decir algo, yo siempre he creído y he tenido en mente esto, que si yo como esposa me expreso mal de mi esposo con mi amiga, con mi papá, con mi hermano, con todo, cómo van a tener ellos confianza en mí
si ni con el que vivo guardo. Yo tengo que aprender a guardar. Los riñones es algo que no se ve, pero purifican. Si usted y yo aprendemos a guardar a nuestra familia, desechemos lo que no edifica. Si usted y yo nos sentamos a la mesa y empezamos a murmurar de alguien, eso va a empezar a debilitar su casa. Eso va a empezar a dar lugar a que la murmuración esté en su casa y que después se detenga el campamento, se detenga su casa. Porque dice la Biblia, me viene ahorita que cuando María estuvo leprosa, dice que tuvo que estar 7 días fuera del campamento. Pero ¿sabe qué? No solo se detuvo ella, detuvo el campamento. Y si usted y yo como familia estamos murmurando, si yo me agarro murmurando con mi hija Ruda, aquí está ella, ay, es que sabes que es que tu papá ya ni la hace, no, es que ¿qué piensa? Es que, déjeme le digo, ¿qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene Rebeca? ¿Qué culpa tiene Damaris? Que por murmurar se detenga el campamento. Que porque o uno de la familia se le hizo fácil y el otro lo escuchó y no lo paró, se detenga la familia, se detenga. Si lo aplicamos, campamento como familia, se detiene la familia. Déjele digo, si usted como papá no diezma, usted evita que la bendición le llegue a su familia. ¿Qué culpa tiene su familia? Si usted y yo como familia no nos hacemos uno en la unidad, ¿qué culpa tienen nuestros hijos de que si usted y yo, si estamos hablando de familia, que usted y yo como esposos no nos hagamos uno? Y dice la Biblia que la bendición llega por las barbas, por las vestiduras, pero llega a la cabeza. Si usted y yo como cabezas de hogar, es el papá, mamá, no nos ponemos de acuerdo, no nos hacemos uno, ¿cómo vamos a hacer que llegue la bendición? Entonces usted y yo tenemos que ponernos las pilas. Repita conmigo, ponernos las pilas. ¿Sabe por qué? Allá afuera hay un dicho que dicen, pagan justos por pecadores. ¿Qué culpa tienen los de nuestra casa que usted y yo estemos obrando haciendo algo mal? ¿Qué culpa tienen? Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dice la Biblia, si no mal no, dice la Biblia que Abraham diezmó y que su bisnieto, creo que fue su bisnieto, no sé si fue Leví, que cosechó. Porque dice, recordando el diezmo, recordando la ofrenda que dio tu bisabuelo, creo que fue. Pero ¿sabe qué? Dios se recuerda en el Salmo 23, dice que Dios se recuerda de tus ofrendas en el tiempo de la aflicción. Entonces, Dios no se le olvida lo que tú y yo hacemos, pero Dios nos va a poner a prueba. Pero cuando Dios nos pone a prueba es porque Dios nos quiere dar algo mejor. ¿Nunca le ha pasado que dicen, ay, es que fulanito, yo les digo a mis hijas a veces, les digo, bueno, si Dios te quitó eso es porque Dios te va a dar algo mejor. Es que a lo mejor no era eso. Yo siempre les he dicho a mis hijas, le digo, bueno, es que a lo mejor yo se los aplico así, válgame, a lo mejor soy brusca pero le voy a decir una de mis interioridades. A veces se les puede acercar un muchacho, le digo, es que a lo mejor era el Ismael, tú espera el Isaac, el de la promesa. No esperes el de la concubina, espera el del pacto. ¿Sabe por qué? Porque Sara le quiso ayudar a Dios, perdóneme las palabras, no sé si sea correcto. Ay, pues es que yo no tengo hijos, pues si Dios te prometió que te iba a dar descendencia, ahí está mi sierva. Y creo que era Agar, ahí está mi sierva. Pero con él no estaba la promesa era con el de Sara, con el Isaac, con el que le provocó risa. Yo te quiero decir hoy en día que si tú estás pasando por una prueba, no te desesperes por el Ismael. Espera el Isaac que viene la promesa. Si Dios te ha dado una promesa, espérala porque de hecho se cumplirá. Aunque la visión tarde, de hecho
se va a cumplir. Solo estás pasando un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo donde te van a poner en una gloria mayor, un tiempo donde te van a poner en una posición mejor, un tiempo donde te van a dar un mejor lugar. Pero ¿sabes qué? Primero es la prueba. Repite conmigo, primero es la prueba. Y si primero es la prueba, junto con ellos Dios te da la salida. Pero después de eso sales refulgente como el oro, sales brillando como el oro, pero también sales amarillo como el aceite, sales con unción y la unción pudre todo yugo. Sales libre, sales como esos hombres, como Daniel y sus 3 amigos. Dice que después de eso, después de pasar la prueba, salieron entendidos en sueños, en visiones, en entendimiento, en una revelación, en entender las letras. El tiempo que viene es mejor. Viene un año de retribución, viene un año de restitución. Lo que has perdido, lo que te ha robado, el soltón, el pulgón, el revoltón, la oruga, Dios te lo va a restituir. Viene un tiempo mejor. Los tiempos que hemos vivido son hermosos, pero lo que viene, la gloria que viene es mayor. De hecho, espérala porque Dios ya lo está preparando. Porque primero es la prueba para ponerte en una posición mayor. Cierra tus ojos. Quiero invitar que hagamos una palabra de agradecimiento. Que le agradezcamos al Señor aún por la prueba. Yo no sé si tú le quieres decir al Señor gracias por lo que estoy viviendo. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, Señor, tal vez no entiendo lo que estoy pasando. Dile, Señor, a lo mejor no sé por lo que estoy viviendo, pero si estoy siendo probado es porque tú me quieres llevar a un mejor nivel espiritual, a una mejor posición, a salir de ser del populacho, de ser los muchos, a ser, me estás preparando a ser de los fieles. Dile, ayúdame a pasar la prueba, Señor. Dile, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a pasar esa prueba, Señor, que yo salga aprobado, que mi familia salga aprobada y que de nuestra boca no salgan palabras de maldición, palabras que maldigan, palabras que derriben, palabras que desalienten, palabras de muerte, que de mi boca no salgan esas palabras, Señor, que por el contrario salgan esas palabras que tú quieres, bendito Dios, que yo pueda entender lo que tú quieres de mí, Señor, que yo pueda entender, Padre, lo que tú quieres de mí, Señor. En esta hora, bendito Dios, te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des la fuerza, que seamos fortalecidos. Te rogamos, bendito Dios de la gloria, que seamos fortalecidos y que salgamos aprobados de toda prueba, Señor. Que salgamos aprobados, bendito Dios. En esta hora, Padre bendito, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, mi Dios amado. Creyendo, bendito Dios de la gloria, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Te damos la gloria, mi Señor. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. En esta hora, Señor, te pido, bendito Dios, por cada uno de los que estén pasando alguna prueba, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú su fuerza, que seas tú su aliento,
Que seas tú, amado Padre, quien les consuele, les anime, les levante y que les abra el entendimiento, Padre, para saber qué es lo que tú quieres para ellos. Que les abras, Padre bendito, que aún puedan discernir lo que puedan estar pasando, Señor. Que puedan discernir, bendito Dios, y que aún en tu misericordia, Señor, tú les muestres lo que tienes para ellos, para ellas, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos muchas gracias, amado Padre. Te damos muchas gracias, amado Hijo. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Somos unos necesitados, unos menesterosos de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias. Dile, hazme fiel. Así es, Señor, haznos fieles, Padre, en cualquier situación, Señor, que podamos ser fieles, amado Dios, porque no es solo los llamados, los escogidos, sino los fieles, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Padre. Bendícelos, amado Rey. Llévalos a más en ti, Señor. Y el decirlos, llévalos a más, Señor, que junto con la prueba venga tu fuerza, así como dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus trabajos, bendecimos aún aquellos, bendito Dios, que puedan estar en enfermedad, sean bendecidos, guardados, y que tú les toques, amado Padre, que tú restaures vidas, amado Rey. Sé tú, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre. Toda gloria y toda honra es tuya, mi Señor. Toda gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Mi Dios amado, ministra a quien tengas que ministrar, Señor. Que tu Espíritu Santo consuele aún aquel que esté en aflicción. Aquel que está pasando por luto, Señor, consuélales, Padre, consuélales, mi Dios amado. Te pedimos por la familia de nuestra hermanita Griselda, Padre, que tú pongas bálsamo en sus vidas, fortaleza, Padre, para la pérdida de su hermano, Señor. Te pedimos por su madre, mi Dios, y por cada uno de ellos, Padre, que sean guardados, fortalecidos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Que ese consuelo venga de ti, Señor, que ese abrazo venga de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria, Señor, y por cada uno de los que estén pasando por algún duelo, Señor. Sé tú, Señor. Te damos la gloria, Padre. Te damos la honra, mi Señor. Y creemos que hasta el día de hoy tú eres fiel. Creemos
lo que dice tu palabra, que cielo y tierra va a pasar, pero tu palabra no va a pasar, tu palabra se cumple, Señor, y que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, aún mi Dios amado, que aquel necesitado, que la necesitada, pueda sentir tu abrazo, Señor, el abrazo del Padre. Que tu Espíritu Santo les consuele, les anime, les aliente. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Anhelamos que haya sido de bendición esta palabra. Y si usted o su casa están siendo probados, estuviéramos siendo probados, es porque Dios quiere hacer algo mayor con nuestras vidas. Quiere darnos algo mejor todavía, porque lo mejor está por llegar. Un año de restitución, un año de retribución viene. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.